Hola, ¿has sido víctima de la delincuencia? ¿Sabías que 9 de cada 10 delitos no se denuncian por razones principales como la pérdida de tiempo, la desconfianza en la autoridad y porque son trámites largos, entre otras razones? Nosotros te ofrecemos un proceso ágil, confiable y con calidez humana. Todo comienza con una llamada a nuestro centro de atención telefónica al 222-3099-099. Un asesor o asesora escuchará tu historia y si esta corresponde a uno de los 18 delitos que nosotros podemos iniciar como denuncia, tomará tu narración de hechos y turnará tus datos al Ministerio Público Orientador adscrito a nuestras instalaciones. Se pondrán en contacto contigo y te notificarán el día y la hora en que deberás ratificar tu denuncia. El día de tu cita, siguiendo todos los protocolos de seguridad COVID-19, ratificarás tu denuncia y te entregarán la copia de tu carpeta de investigación. Este proceso no durará más de 30 minutos y ayudarás a las autoridades a tener más información sobre el comportamiento delictivo. Además, ayudarás a fortalecer los ejes de acción para que no te vuelva a suceder. Tómalo en cuenta. En el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, estamos para apoyarte. Hola, muy buenas tardes. En este 6 de mayo de 2021. Mi nombre es Alejandra Gasca. Soy directora de observación de la Autoridad de México Unido contra la Delincuencia. Les doy la bienvenida a todas y a todos a nombre del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla y de México Unido contra la Delincuencia. En esta tercera entrega de la serie de webinarios titulada Nueva Normalidad en la Fiscalía General del Estado de Puebla, el día de hoy hablaremos sobre el tema las salidas alternas del proceso penal y la reparación del daño. Y para iniciar, voy a agradecer la participación de mi colega Isabel Espinosa. Muchas gracias, Isabel. Ella es directora jurídica del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, quien se hará cargo de recibir todas las preguntas que pudieran surgir para transmitirlas a nuestra invitada. Bienvenida, Isabel. Hola Ale, hola Yare, bueno ya más adelante la presentarán, ya saben que es un gusto estar aquí, la verdad es que ya se ha hecho costumbre y lo que te comentaba es que ya tenemos seguidores que nos han seguido fielmente durante estos webinarios que pues ya es el tercero y pues esperamos seguir informando a la ciudadanía, ¿no? Esa es la finalidad, llevar toda la información de la que nos allegamos, pues para que la ciudadanía en general pueda acudir a las fiscalías, a las unidades y realizar una denuncia, conocer sus trámites, sus derechos y pues muchas gracias, Ale. Muchas gracias, Isabel, por estar acá. Y ahora es el turno de agradecerle a Elisa Ruiz Pérez su presencia. Ella es nuestra especialista del día de hoy. Ya un poquito más adelante te voy a presentar, Elisa, pero quiero agradecerte mucho que estés acá y aprovechar también para agradecer a todas estas personas que Isa nos contaba que nos han seguido durante estos 3 webinarios y esperemos que nos sigan al final de este ciclo. Les voy a explicar un poco la dinámica del webinario del día de hoy. Va a ser un poquito diferente nada más. Primero, nuestra invitada, Elisa Ruiz, tendrá hasta 10 minutos para abordar el tema salidas alternas en el proceso penal. Posteriormente, Isabel nos va a dirigir una corta sesión de preguntas y respuestas que permitirá que recojamos todas las interacciones de las personas que nos acompañan en la transmisión. Una vez que cerremos esta primera sesión de preguntas y respuestas, regresaremos nuevamente con nuestra invitada para que en hasta un tiempo de 15 minutos nos hable de la reparación del daño, nuestro segundo tema.
Nuevamente, al finalizar esta intervención, Isabel Espinosa nos ayudará amablemente a plantear las preguntas que surgieron durante esta segunda intervención y para finalizar, daremos un par de minutos a Elisa para sus conclusiones finales. Una vez que ya hemos explicado la metodología del día de hoy, cómo vamos a llevar nuestro webinario, solamente me falta recordarles a las personas que nos están siguiendo que no olviden que desde este momento ya pueden formular sus preguntas y enviarlas a través del chat para que nuestra experta las pueda responder. Ahora vamos a pasar con nuestra especialista, no sin antes presentarla. Una vez más, bienvenida, Elisa, y me gustaría, ahora voy a hablar acerca de tu larga carrera que has tenido. Elisa Ruiz Pérez es licenciada en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con especialidad y maestría en Derecho Procesal Penal por el Instituto de Estudios Judiciales del Estado de Puebla. Tiene una maestría en Ciencias de la Educación por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla también, y ha litigado en materia penal, familiar, civil, mercantil por más de 14 años. Actualmente forma parte del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla como la subcoordinadora de litigación y análisis técnico jurídico. Por supuesto, me faltaron nombrar muchas más otras cosas, pero se podrán dar cuenta de su gran experiencia a lo largo de esta participación. Bienvenida, Elisa. Quisiera que iniciáramos esta primera ronda dando respuesta a algunas preguntas que me he dado en la tarea de formular. Por ejemplo, podría ser que empezáramos explicando, por ejemplo, qué son las salidas alternas, cómo podría alguna persona acogerse a estas, y una pregunta que ha surgido ya en el momento en el que nosotros estuvimos publicando como toda la información de que hoy vamos a estar en este webinario es, ¿las víctimas y los imputados pueden solicitar una salida alterna? Bienvenida y adelante. Muchas gracias por la invitación, de verdad estoy muy emocionada. Es un placer poder hablar este tema. A mí me encanta platicarlo porque la sociedad tiene como una especie de sensación, impunidad debido a las salidas alternas. Por eso es que mi inquietud siempre es platicarlas y decirles cuándo procede cada una de ellas. Porque, bueno, las personas me dicen, ¿sabes por qué voy a negociar? ¿Por qué me va a pagar si el daño es irreparable? Y bueno, pues, mi deber este día es señalar cada una de ellas y cuándo procede, ¿no? Las salidas alternas establece nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Y bueno, pues estas salidas alternas hay dos. Como bien lo indica su nombre, salida alterna quiere decir que durante todo el procedimiento penal, bueno, pues empieza con una denuncia y luego termina con una sentencia, ¿no? Y bueno, este largo camino podemos salirnos, es como una carretera que nos lleva a una sentencia condenatoria, donde se prueba, pues, que la persona fue responsable de este delito. Y bueno, pues aquí, salida alterna es como que ya no vas a llegar al camino a donde tú querías llegar, hay una salida para poder solucionar este conflicto penal. Y bueno, pues estas salidas alternas son beneficios tanto para la víctima como para el imputado, más para el imputado. Y bueno, pues aquí lo importante es resaltar que no tienen muchas oportunidades, ¿no? Que más adelante les voy a comentar, no pueden hacer un acuerdo reparatorio y luego otro y luego otros. Voy a comentar también que estas extinguen la acción penal, es decir, que la persona pues no queda con antecedentes penales, ¿no? El imputado en este caso, y bueno, pues la más benéfica es el acuerdo reparatorio, y de ahí sigue la suspensión condicional del proceso. Y bueno, vamos a platicar un poco qué es el acuerdo reparatorio. Ahí en la palabra, bueno, ahí tenemos el concepto como tal, porque, bueno, pues es este acuerdo de voluntades por parte de la víctima u ofendido con el imputado para concluir el problema o el conflicto penal. Acá es importante detallar porque, bueno, hay gente que nos ve que no le queda claro cuándo es víctima y cuándo es un ofendido.
Y bueno, la víctima es aquella que recibe el daño directamente y el ofendido lo va a recibir indirectamente. Quiero poner un ejemplo. Bueno, en el caso de, por ejemplo, un homicidio prudencial, la víctima perdió la vida, ¿ok? Y el ofendido son sus familiares. ¿Me expliqué? Entonces, ahí hace la diferencia. No me voy a estar refiriendo a la víctima o ofendido, porque son aquellas personas que tienen el derecho para llegar a un acuerdo reparatorio. Y bueno, pues el acuerdo reparatorio quiere decir que van a pagar la reparación del daño y ahí se va a terminar el conflicto penal. Es importante saber que cuándo procede un acuerdo reparatorio, qué delitos podemos nosotros llegar a un acuerdo reparatorio. Y bueno, perdón que te interrumpa. Estamos teniendo unos problemas de audio, llega un momento en el que no se entiende muchísimo y vamos a Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Yareri. Estamos en este momento tratando de ubicar a Yareri en un espacio diferente, porque como se dieron cuenta, ya no alcanzábamos a escuchar lo que nos estaba diciendo que era muy importante. Ya había iniciado a hablarnos acerca de las salidas alternas. En el momento en el que se encuentre ya lista, lo que vamos a hacer es reiniciar con ella esta participación. Es muy importante que podamos hablar acerca del tema de las salidas alternas desde un inicio. Pero mientras tanto, vamos a platicarles un poco acerca de nuestro programa de monitoreo ciudadano que tenemos disponible, que el Consejo Ciudadano tiene y México Unido contra la Delincuencia tiene a la disposición de todos los ciudadanos y, por supuesto, de las víctimas del delito que acuden a la unidad especializada en la investigación de robo de vehículos y la unidad especializada en la investigación de delitos sexuales, ¿verdad, Isabel? ¿Nos puedes contar un poquito acerca de en qué horarios pueden encontrar a nuestros monitores, cuáles son los servicios que nos proporcionan, y si es de lunes a viernes, todos los días? Adelante. ¿Me escuchan? Yo creo que sí, no sé. Claro. Ok. Ya es que tuvimos que hacer un cambio para que Yare se escuche un poco mejor. Te comento rapidísimo que sí, ya estamos instalados de lunes a viernes en la unidad de sexuales y de la investigación de delitos sexuales y en la unidad de investigación en robo de vehículos. Ya estamos en un horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Estamos recolectando todas las encuestas de salida y al final nos dicen cuál está el trato de los servidores públicos y también nos están diciendo qué es lo que hace falta para la atención a la ciudadanía. Entonces, muchas gracias, Isa. Eso es lo que básicamente estamos haciendo. También se corta. Sí, es que se escucha un eco aquí, pero si no, ya vamos con Yare. Sí, perfecto. Nada más voy a terminar un poco de hacer un poquito más grande la información que tenemos acá de los monitores ciudadanos. Si usted es víctima de alguno de estos delitos sexuales o robo de vehículos y acudió a una de estas unidades a denunciar, puede acercarse con nuestros monitores ciudadanos que están de lunes a viernes de 9:30 a 1:30 a 3 de la tarde ya ahora, de 9:30 a 3 de la tarde, para que ellos le puedan orientar sobre su caso en específico y además le proporcionen información sobre, uno, cómo iniciar una denuncia en cualquiera de estas dos unidades, cuál es el seguimiento que le tiene que dar a su carpeta de investigación y si tiene que presentar o no algunos documentos, por ejemplo, para acreditar la propiedad. Nuestros monitores ciudadanos están para atenderle en cada una de estas unidades. ¿Qué hacemos? Perfecto. Me dicen que ya está lista, Yare, ya está muy acomodada. Vamos a poderle escuchar ya de entrada, entonces vamos a esperar un poquitito, unos minutos. Les pedimos una disculpa, pero ya tenemos a Yareri Ruiz lista para que inicie nuevamente con esta presentación tan importante. Les comentaba, Yare, a todas las personas que nos escuchan, que vas a iniciar nuevamente con esta definición que nos daba sobre salidas alternas, que era sumamente importante, pero que no logramos alcanzar a escuchar. Muchas gracias. Bueno, disculpen
esto de la tecnología suele fallar y bueno, pues vamos a comenzar. Este tema es muy importante porque, como les comentaba hace unos momentos, hay una insatisfacción por parte de la ciudadanía porque dicen, bueno, ¿por qué nada más me paga lo que causó de daño para él y sale libre, ¿no? Porque hay una insatisfacción, ¿no?, por parte de las víctimas y de los ofendidos. Y bueno, pues quiero explicar el motivo, ¿no? No todos los delitos aplican una salida alterna. Y bueno, es importante hacer esta diferenciación. Y bueno, los acuerdos reparatorios, las salidas alternas son dos: acuerdos reparatorios y suspensión condicional del proceso. Son salidas donde le permiten al imputado quedar sin antecedentes penales, es decir, si se porta bien y cumple con todo lo que es para cada una de las salidas alternas, si cumple, bueno, se extingue la acción penal, pero pues no puede utilizarlas cada rato. Eso es algo que es muy, que la ley lo prohíbe, ¿no? Solo tienen una oportunidad y les voy a explicar cómo es. La palabra acuerdo reparatorio nos las está diciendo, es un acuerdo de voluntades, ¿no? La víctima u ofendido con el imputado llegan a un acuerdo, es decir, que los dos manifiestan su voluntad para que se termine ese conflicto penal de una manera. Cuando vemos la reparación del daño, más adelante lo vamos a platicar, no nada más es la parte económica, sino hay, por ejemplo, la víctima puede quedar pagada con la reparación del daño, por así decirlo, con unas simples disculpas, pero más adelante lo vamos a ver. Y bueno, pues el acuerdo reparatorio es esta salida que es la más benéfica de todas y bueno, aplica en 3 tipos de delitos. Primero, los delitos de querella que marca nuestro Código Penal de Puebla. Y bueno, ahí nos establecen cuáles son los delitos de querella, es decir, que es a petición de parte y bueno, cualquier delito que también contemple el perdón del ofendido. Les voy a poner un ejemplo, por ejemplo, el fraude, ¿no? El fraude o el robo simple, ¿no? El robo, ¿por qué es simple, no? Porque no existió violencia, porque hay diferencia entre robo con o sin violencia. Si ese robo fue sin violencia, estamos también hablando de un delito patrimonial que también establece nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde el robo es un delito patrimonial y si se lleva a cabo sin violencia, bueno, puede aplicar un acuerdo reparatorio. Les voy a ejemplificar mejor. El robo sin violencia puede ser aquel donde en el servicio público, bueno, se les llama carteristas, ¿no?, donde se aprovechan de la distracción de la víctima para poder abrir su bolso, su mochila y sacan de ahí un celular, una cartera. Y bueno, pues ahí estamos hablando del robo sin violencia y ahí la ley nos permite, bueno, llegar a un acuerdo reparatorio. Cuando son de querella, por ejemplo, el fraude quiere decir que pueden terminar, ¿no?, ese conflicto con un acuerdo de que, a ver, me defraudaste con 100,000 pesos, devuélvemelos, págamelos y ahí se acaba tu problema. Entonces, la primera fracción contemplada en el Código Nacional de Procedimientos Penales para un acuerdo reparatorio es que sea delitos de querella o donde quepa el perdón del ofendido. La segunda hipótesis es delitos patrimoniales sin violencia hacia las personas. Y por último, estamos hablando de los delitos culposos. Culposos quiere decir por negligencia y lo contrario a culposo es doloso. Quiere decir que no hubo una intención de cometer el delito. Les voy a también poner un ejemplo. Es decir, van manejando con exceso de velocidad, se distraen por el celular y llegan a chocar con otro automóvil. Y bueno, pues es culposo porque fue por una negligencia. En todos los delitos de carácter culposo también aplican los acuerdos reparatorios. En este caso que les estoy ejemplificando lo que es el daño en propiedad ajena, bueno, pues porque chocaron y dañaron el automóvil de un tercero, bueno, pues pagan el daño, ¿no? Y ahí se termina su problema. En este tipo de delitos, bueno, también cabe lo que es los días perdidos. Por ejemplo, si alguna vez chocan contra un taxi, contra un micro, bueno, pues también el que le compongan el vehículo a esta persona, la víctima, pues va a llevar a que no tenga
el automóvil o el micro no lo tenga por varios días y haya una pérdida en sus gananciales, ¿no? Por el que pues, se quedaron sin trabajo. Y bueno, ahí estamos hablando de que si se les repara el daño pueden tomar un acuerdo reparatorio. Ahora, el acuerdo reparatorio no procede cuando es delitos de violencia familiar, y yo estoy de acuerdo porque a veces se reconcilian con la víctima y bueno, pues eso les permite el que, pues ya perdóname, no pasa nada. Entonces está muy bien esta excepción que pone en nuestro código, ¿no? De que no pueden formalizar un acuerdo reparatorio las víctimas de violencia familiar. Y bueno, pues otra excepción nos establece quienes hayan incumplido previamente un acuerdo reparatorio, y esto también lo veo muy bien. Cuando se incumple, bueno, pues ya no se puede volver a dar esa oportunidad, porque si no, imagínense, quien roba, pues lo vuelve a hacer, porque sabe que nada más si lo cachan y lo detienen, pues va a devolver lo que es el celular, el dinero, lo que haya robado. Entonces hay otra excepción que si se incumple un acuerdo reparatorio, no se puede gozar de él, o que haya sido un acuerdo reparatorio por un delito doloso. Ese es en el caso que les estoy platicando del robo simple. No puede, aunque haya pagado la reparación del daño, la ley no permite que vuelva a otra vez a llegar a un acuerdo reparatorio. Y eso, bueno, es importante. El momento para solicitarlo, el acuerdo reparatorio, depende, es desde la denuncia. Después de la denuncia o querella, se puede llegar a un acuerdo reparatorio. Si es antes de la audiencia inicial, se puede hacer con el Ministerio Público. Él los va a conminar de que lleguen a un acuerdo reparatorio. Y si ya pasó la audiencia inicial, bueno, pues el juez de control también los va a invitar a que hagan un acuerdo reparatorio. Él les va a decir que según la hipótesis de este delito, bueno, sí se puede llegar a un acuerdo reparatorio. Y bueno, pues es importante saber que este acuerdo reparatorio puede ser pagado inmediatamente o en plazos diferidos. Es decir, hay cantidades que dices, bueno, 5,000 pesos cuesta el celular, ¿no? Entonces a lo mejor sí puedan conseguir el dinero y sea pagado inmediatamente. Pero hay cantidades, ¿no?, muy exorbitantes que a lo mejor son 100,000, 200,000 pesos y que pueden llegar a pagarse dentro de un año o dentro de 2 años, según establezcan las partes. Y bueno, pues ahí es importante que le conminen los abogados a sus imputados, a sus clientes, que paguen en su totalidad, porque si no, pues no se va a poder llegar a al término de este conflicto penal, ¿no? Y bueno, pues eso es importante. También les quiero comentar que si el imputado incumple sin causa justificada este pago de la reparación del daño, bueno, pues no se va a tener por celebrado el acuerdo y van a pagarlo, lo que pagaron, pues no se va a ir, si en sí ya está pagado en la reparación. Por si ya no se lleva el acuerdo, va a seguir la otra salida alterna, pero básicamente esto es el acuerdo reparatorio. Solamente podemos hacer uno cuando sean delitos de querella o donde pueda darse el perdón del ofendido, en delitos culposos y en delitos patrimoniales ejercidos sin violencia contra las personas. Ese es un acuerdo reparatorio y bueno, pues en cualquier momento de la investigación se puede solicitar este acuerdo hasta antes de que termine la audiencia intermedia. Eso es muy importante. Hasta antes de que termine la audiencia intermedia se puede llevar a cabo un acuerdo reparatorio y también una suspensión condicional del proceso. Y bueno, pues hasta aquí llega el acuerdo reparatorio y continuamos con la suspensión condicional del proceso. Este nombre largo, bueno, pues nos da su concepto desde ahí, desde su nombre. Se suspende el proceso penal por ciertas condiciones que va a cumplir, que se va a someter el imputado, ¿no? Se va a someter a una vigilancia. Ahorita les voy a explicar cuáles son esas condiciones. Pero en sí se suspende el procedimiento penal. Antes de que se me pasaba que el juez de control en el acuerdo reparatorio, después de la audiencia inicial, que se haya llevado a cabo la vinculación a proceso, el juez de control puede suspender la investigación hasta por 30 días para que se lleve a cabo un acuerdo reparatorio. Esto es lo que me faltó de este tema.
Y bueno, pues la suspensión condicional del proceso es que se suspende el proceso para que la persona que cometió un delito cumpla con ciertas condiciones que nos marca nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Y bueno, pues esta va a ser, es importante que ya se haya vinculado a proceso al imputado. Ya no es como el acuerdo reparatorio que después de la denuncia o la querella. En la suspensión no, sí necesitamos que haya una vinculación a proceso. Y también es importante que el delito por el que se va a llegar también, a esta suspensión, su término medio aritmético no sea mayor a 5 años. Y bueno, voy a explicar esta terminología jurídica complicada. Bueno, se escucha complicada, pero no es así. El término medio aritmético es la suma de la pena máxima más la pena mínima entre 2. Y ustedes pueden, ya con esta tecnología que tenemos de internet y todo, pueden meterse a buscar el Código Penal del Estado de Puebla y ahí aparecen todos los delitos. Y en cada delito existe la penalidad y voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, dice, violencia familiar. Ya dijimos que no aplica en un acuerdo reparatorio. La penalidad en el Estado de Puebla es de 2 a 8 años y bueno, pues el término medio aritmético es 2 más 8 entre 2, entonces 2 más 8 nos da 10, entre 2, 5 y bueno, la ley establece que no sea mayor de 5, pero sí puede ser igual a 5 años. Entonces, violencia familiar automáticamente se puede ir a una suspensión condicional del proceso. Eso es muy importante. Ahora, voy a seguir tomando el ejemplo de violencia familiar porque yo sé que durante la pandemia ha subido mucho el índice de este delito y bueno, pues cabe la posibilidad de tomar una salida alterna de suspensión condicional del proceso. Voy a mencionar el hecho rápidamente. Es un señor que no tiene trabajo, no tiene oficio, pues de repente gana un poco de dinero, pero con ese dinero no cumple con la pensión alimenticia de sus pequeños ni de su señora. Y bueno, pues él toma mucho, tiene alcoholismo y llega a su casa y cada que toma, pues violenta a su mujer y a sus hijos, les pega y les da, causa violencia también psicológica, ¿no? Amenazándolos, no dándoles dinero y bueno, pues ahí aplica una suspensión condicional del proceso y las condiciones que este beneficio que la ley da para el imputado lo puede solicitar tanto el imputado como Ministerio Público, pero más que nada el imputado solicita este beneficio y debe de acudir a una audiencia. Y bueno, el abogado defensor de esta persona se tiene que ver en la necesidad de poner condiciones que establece el artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde deben de ser estas condiciones relacionadas con el hecho. Me voy a dar a entender mejor si ejemplifico. Dentro de las condiciones que establece este código es por ejemplo, no consumir bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, esa fracción de ese artículo la vamos a poner porque se relaciona con el hecho de violencia familiar, porque cada que toma el señor pues es violento con sus hijos y con su esposa. Entonces ahí se va a comprometer a esa condición a no tomar bebidas alcohólicas. Otra condición que establece y que se relaciona con este hecho es de que consiga un trabajo. ¿Por qué? Porque no trabaja, no da pensión, los niños no tienen lo necesario ni su esposa. Entonces el juez le va a decir al señor, ¿sabe qué? Bueno, ellos la van a proponer y el juez es el que va a autorizar las condiciones. En este caso, pues van a decir que una de las condiciones que quieren es que consiga trabajo. Luego otra es cumplir con la pensión alimentaria, ¿sí? Alimenticia, porque, bueno, pues ahí al estudiar el hecho vemos que no cumple con esta. Esa es otra condición, que cumpla con la pensión alimenticia. Y bueno, pues también a lo mejor si no tiene ningún oficio ni nada, a lo mejor le puedan establecer que aprenda un oficio. También que entre a Alcohólicos Anónimos porque pues ya su alcoholismo ya es una adicción, ¿no? Ya se puede considerar como esta y bueno, pues también se puede poner dentro de las condiciones que asista a estos grupos de Alcohólicos Anónimos.
También de cajón les van a poner la terapia psicológica del imputado, porque lo que es importante para el juez es velar por los intereses de la víctima, y en este caso los jueces tienen que velar que no se repita este acto. Y bueno, pues quienes ejercen violencia en contra de las mujeres y de sus hijos, bueno, están ellos mal psicológicamente, entonces sí les van a poner de cajón. Y bueno, también van el que vayan al que vayan a firmar ante el juez también. Y bueno, pues esto va a ser a lo mejor cada 15 días, cada mes. Todo esto que les estoy comentando lo propone la defensa, y el juez de control va a ver si están relacionadas estas condiciones con los hechos, y también el asesor jurídico y Ministerio Público deben velar porque esas condiciones sean las adecuadas para el tipo de delito. Y bueno, pues se suspende el proceso, por suspensión condicional del proceso, se suspende este proceso penal para ver si te portas bien, imputado, para ver si tú llevas a cabo todas estas condiciones, y existe una autoridad que es diferente al juez de control, pero que pertenece al Poder Judicial, que es las UMECAS. Estas UMECAS son las autoridades de vigilancia para que se cumplan las condiciones. Es decir, si yo dije que en mi condición que yo no iba a tomar, ¿no?, durante toda esta etapa, bueno, pues va a llegar cualquier día del mes UMECAS, y puede hacerme un análisis toxicológico donde parezca que no he tomado. Y bueno, también así es si el señor se droga, ¿no? Tienen que hacerle análisis de sangre para ver si se droga o no. Y bueno, pues esto es importante que lo sepan, porque esta suspensión condicional la maneja la ley de 6 meses a 3 años, y el que va a indicar qué tiempo se van a llevar a cabo estas condiciones es el juez de control. Y bueno, pues dependiendo de la gravedad de cada hecho, bueno, el juez puede establecer que estas condiciones sean impuestas hasta por 3 años. Y aquí me parece muy bien, porque la persona va a llevar terapia psicológica, va a conseguir un trabajo, va a cumplir con la pensión alimenticia, ya no va a tomar bebidas alcohólicas, va a someterse a vigilancia con el juez de control. Y bueno, a mí me parece benéfico, porque si se porta bien en el tiempo que estableció el juez, pues puede llegar a una extinción de la acción penal, es decir, quedar sin antecedentes, ¿no? Y esto es importante. Y también nos establece la ley, pues como parte de que no se vuelva a repetir, y que cada rato se sometan a la suspensión condicional. Si cumplió la suspensión condicional, puede gozar de otra después de 2 años. Y si le incumplió, que no se portó bien y le incumplió estas condiciones, puede gozar de otra suspensión después de 5 años. Y eso también me parece correcto, porque así no lo va a volver no puede tomar otra suspensión condicional del proceso. Entonces, la suspensión procede hasta que haya una vinculación del proceso. Muchas gracias. Yaleri, entonces, podríamos decir que las salidas alternas son un camino más corto para que podamos resolver un conflicto penal sin llegar a un juicio, pero tiene que existir estas voluntades de la víctima, el imputado, para que puedan llegar a un acuerdo. Y las dos, nada más como para rapidísimo, las dos se debe de pagar la reparación del daño, ¿ok? Si no, no se puede gozar de ella. Yo sé que la reparación del daño la vamos a retomar más adelante, pero quisiera pasar ahora con Isabel para que nos pudiera plantear esta serie de preguntas que ya tenemos por parte de las personas que nos están siguiendo, para que nos puedas ayudar a contestarlas. Adelante, Isabel. Tu micrófono está apagado. ¿Me escuchan? Creo que sí. Sí. Ya. Perfecto. Pues aquí nos preguntan, ¿podemos oponernos al procedimiento de salida alterna? Sí se pueden oponer, pero debe de ser una oposición fundada, dice la ley. Y bueno, pues con respecto al acuerdo reparatorio, la oposición fundada sería que no le han pagado la reparación del daño. Es lo único en lo que la víctima podría oponerse. Y en la suspensión condicional del proceso, su oposición fundada sería el no pago de la reparación del daño, o que alguna de las condiciones no esté faltando, ¿no?
ahí es donde se puede oponer, ¿sabe qué, juez? Me opongo porque para mí faltaría estas condiciones de acuerdo al hecho, y ahí sí el juez pues va a hacer valer los derechos de la víctima y los va a escuchar. Ok, aquí también muchas gracias, Are. Nos preguntan que cuando la persona a la que hemos señalado o que nos ha robado no tiene dinero para garantizar el pago de nuestra reparación y no es un delito grave, ¿cómo es que nos puede reparar? Y bueno, cuando es robo sin violencia, tiene derecho al acuerdo reparatorio, pero si no tiene dinero para reparar, pues no puede gozar de esa salida alterna que es el acuerdo reparatorio. Y bueno, pues hay pagos diferidos, o sea, todo se puede, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Mira, yo gasto tanto porque mi trabajo, pues mi percepción es de 500 pesos a la semana, yo te puedo pagar, y ya viene la negociación de por medio, pero si no paga la reparación del daño, no puede gozar del acuerdo reparatorio y por consiguiente se iría a una suspensión condicional, pero también o sea, es lo mismo, tiene que pagar la reparación del daño, por lo que se seguiría el procedimiento normal o ordinario, pero también hay una excepción en la ley donde dice que la simple falta de economía del imputado pues sí le puede permitir una suspensión condicional del proceso. Y bueno, pues aquí es un tema donde el asesor jurídico tiene que velar por los intereses de la víctima, pero sí, para poder gozar de estas dos salidas alternas tienen que pagar la reparación del daño. Si no, bueno, las dos son a plazos diferidos, o sea, realmente sí podría pagar, porque por ejemplo en la suspensión condicional por lo general los jueces establecen de 1 año y medio a 2 años y medio, y bueno, pues tendría que pagarlo o garantizarlo. Garantizarlo quiere decir que a lo mejor puede, pues no sé, firmar pagarés, no sé, alguna otra que pueda garantizar a lo mejor con una propiedad, que se pueda así, ¿no? Garantizar. O sea, también dice que aunque no se pague, pues se garantice, ¿no? Eso es importante. Sí debe ser el pago total para el acuerdo reparatorio, pero puede ser diferido. Creo que es un tema en el que no debemos de cerrarnos en cuanto a las salidas alternas por el tema de lo que se recomienda. Entonces, creo que hasta con trabajo, ¿no? Pasa mucho, o lo he escuchado, en temas de daño en propiedad ajena, en donde las mismas personas imputadas nos dicen que ellos nos pueden hacer la reparación cuando se trata de una casa, una barda, algo así. Entonces, creo que también podemos llegar a este tipo de acuerdos, ¿no? Lo que pasa es que el beneficio que van a obtener los imputados en cuanto a que no van a quedar con antecedentes penales, esto pues cualquiera busca la manera de pagar la reparación del daño. O sea, es muy raro que no se pague, porque pues la ley nos está dando la oportunidad de hacerlo diferidamente, ¿no? Y yo aquí encuentro perfectamente la oportunidad para que empecemos a platicar acerca de qué es la reparación del daño, Yareli. ¿Cuándo se puede solicitar esa reparación del daño y en qué circunstancias sí puedo solicitar esta reparación del daño? ¿Te parece bien? Empezamos con la reparación del daño y bueno, pues esta es subsanar el perjuicio que se causó a una de las personas. Es importante que en la doctrina nos dicen que es volver las cosas en el estado que tenían antes de este delito, pero eso es muy difícil porque, por ejemplo, en el robo que les comenté, el robo simple, bueno, lo detuvieron con el celular. ¿Sabes qué? Aquí te entrego mi celular, el celular que te robé y se acabó. Pero realmente la reparación del daño incluye también el daño moral, ¿no? También, o sea, es el daño material y el daño moral. O sea, si hubo una afectación, por ejemplo, hay gente que me ha tocado que por el susto, ¿no? De que pues le arrebatan la mochila o algo, o le ponen la navaja, pues tienen hasta complicaciones de salud, ¿no? Hasta llegan al hospital y bueno, pues eso, por ejemplo, a mí me ha tocado gente que le da diabetes, ¿no? Entonces eso nunca o sea, el haber regresado pagado el celular o lo que haya sido, no resarce realmente el daño, porque imagínense vivir con esa enfermedad para siempre. Obviamente también hay que considerar que para que le dé a uno diabetes, no es la parte de la defensa, no, pues es que la persona pues tiene una mala alimentación, es sedentaria, muchas cosas más X, ¿no? Pero realmente el devolver a la gente
tal y cual estaba antes del cometido del delito es muy difícil. Y bueno, pues el daño, como bien le acabo de decir, es material y el daño moral. Material, bueno, pues se resume en la pérdida sufrida en su patrimonio, y la moral, bueno, pues es su afectación que tuvo, ¿no? En sus sentimientos, en sus afectos, en sus emociones, en su honor, en su reputación, ¿no? Porque hablamos, por ejemplo, de los delitos de carácter sexual, ¿no? Un abuso sexual, bueno, pues realmente la reparación del daño puede ser toda la terapia psicológica que implica, ¿no? Que la víctima se vuelva a estar lo mejor posible, ¿no? Porque no va a regresar al 100%, ¿no? Pero lo que es su afectación y su reputación y todo es muy difícil, ¿no? Este tema es muy delicado, porque a mí me ha tocado, Isa, lo hemos vivido las dos, en cuanto hablamos del pago de la reparación del daño, o que la persona ya no va a llegar a la cárcel, pues la gente dice, ¿por qué? ¿Por qué? Y cuando más le decimos, es que la ley considera como para la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa esa división de delito grave y no grave, pues sí se molestan mucho de que ¿por qué un abuso sexual de mi hija no es grave? No es que no sea grave, simplemente que la ley así lo establece para una medida de prisión preventiva oficiosa. Pero es un tema muy, muy delicado hablar de la reparación del daño, y más de la moral, ¿no? Porque pues es algo que le causó en su vida privada. Y bueno, pues esta reparación del daño es una pena pública y es de oficio, quiere decir que es obligatoria. Ministerio Público está obligado a solicitarla, y el juez pues está obligado también a que se lleve a cabo cuando hay una sentencia condenatoria. Y bueno, pues es un derecho de la víctima ofendido, y este es pues contemplado, ¿no? Desde nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, pues yo la verdad me parece muy interesante que antes nuestra Constitución no lo estableció esto de la reparación del daño hasta 1993, donde pues muy simple decía que se tenía derecho a la garantía de reparación del daño. Posteriormente, con la reforma del 2008, ¿no? Establece como derecho de la víctima o el ofendido, y también como el objeto del proceso penal, ¿no? Que se busca la reparación del daño. Esto es muy importante. Y bueno, les voy a platicar brevemente nada más para ver la cuantía, ¿no? De cómo se puede generar, por ejemplo, en un homicidio culposo o doloso, pues se establece, o sea, ahí es también delicada la parte de cuánto vale una vida, ¿no? Esto también es muy doloroso hablar con la parte ofendida, que son los familiares de la persona que se privó de la vida. Y bueno, pues nuestra Ley Federal del Trabajo establece, ¿no?, que se va a hacer una indemnización, ¿no?, que comprende 2 meses del salario de la persona para gastos funerarios, y también el pago de la cantidad de 5,000 días de salario mínimo. Eso es lo que se contempla en nuestro Código Federal del Trabajo. Eso va a ser, lo va a pedir en su acusación Ministerio Público. Y con respecto al daño moral, nuestro Código Civil del Estado de Puebla establece la cuantía de la que van a tener que pagar las personas, ¿no?, los imputados. Y bueno, pues aquí nos habla que no excederá de 3,000 días del valor diario de la unidad de medida y actualización. Esto también es importante porque la gente nos dice, ay, ¿qué es ese nombre tan largo, no? El valor diario de la unidad de medida y actualización. Y bueno, pues simplemente es aquella referencia económica debido a la inflación. Y bueno, para el 2021 esta medida es se calcula en 89.62 pesos, lo que nos llevaría a multiplicarla, ¿no?, hasta por 3,000 días. Hasta por la cantidad de 3,000. Y bueno, pues el daño moral, el daño económico son 2,000 días, eso lo establece el Código Civil. El 2,000 días de salario mínimo de la víctima, el salario de la víctima, y el daño moral puede ser hasta 1,000 días de este valor que les estoy diciendo de unidad de medida y actualización. Esto viene en la acusación, y bueno, pues es muy delicado el tema a tratar, porque la gente de verdad con su dolor pues les causa indignación de que puedan pagar esa cantidad por una persona, ¿no? Y bueno, pues estamos hablando del tema de reparación del daño, y no podemos dejar a un lado lo que es la justicia restaurativa y la retributiva. Anteriormente teníamos una justicia retributiva o castigadora, ¿no? Y bueno, pues aquí el imputado era el que se centraba en qué leyes se violaron, quién lo hizo, qué castigo merece,
y bueno, la víctima era olvidada. Hoy en día estamos hablando de una justicia restaurativa o reparadora, y también es un tema muy muy delicado porque cuando hablamos de que se enfoca en la víctima para satisfacer sus necesidades, bueno, pues hablamos de una reparación integral. ¿Qué daño causó? ¿Cuáles son las necesidades de la víctima? ¿Quién debe atender esas necesidades? Y bueno, pues se busca, ¿no?, que el imputado, primero que nada, concientice el daño que hizo hacia la víctima, es concientizarlo. Y segundo, que se haga responsable del daño. Esto estamos hablando de que no necesariamente se necesita que la persona, la víctima ofendido, perdone al imputado, simplemente que se vea de una manera más pues humana, ¿no? Y también pues es importante que se enfoca esta justicia restaurativa pues en satisfacer las necesidades de las víctimas. No sé si gusten preguntarme algo en cuestión a la reparación del daño, pero bueno, básicamente es un daño material y un daño moral que se establece también ahí en la acusación, ¿no? En la acusación o en el momento de las salidas alternas, por ejemplo, en el acuerdo reparatorio y en la suspensión condicional. Siempre va a haber una reparación del daño, ¿no? Ya sea ya no hablamos ahorita de un abreviado, pero siempre que se condene a una persona, pues se va a hablar de la reparación del daño porque es una garantía constitucional. Muy bien. A mí me gustaría que pudiéramos ahondar un poco más sobre el tema de a través de quién pueden las víctimas solicitar que esta reparación del daño, y también esto por una parte, y me gustaría pasar con Isabel para que nos ayudara con las preguntas de las personas que nos están siguiendo. Sí, pues no sé, Yare, si quieres contestar primero eso, y la otra pregunta sería, ¿es lo mismo otorgar el perdón que una reparación del daño? No es lo mismo otorgar otorgar el perdón y la reparación del daño. Otorgar el perdón significa que ya no va a seguir procediendo en contra del imputado, es decir, que ya no se va a seguir la investigación, ya está ahí, se concluye, y ya depende de cada persona si le paga o no la reparación, pero eso es como simple trámite, ¿no?, para no continuar con la investigación. Y la primera pregunta que me hacía la licenciada Ale es de que quién se hace cargo, ¿no? ¿Cómo podemos hacerla efectiva la reparación del daño? Bueno, pues a través de nuestro asesor jurídico y también del Ministerio Público, que son las dos personas que velan por los intereses. Ya platicamos que es una obligación del Ministerio Público solicitarla, sí, y también obviamente sin perjuicio de que la solicite directamente la víctima o el ofendido, y el juez de control siempre debe velar que se pague la reparación del daño, pero bueno, la ley es clara, nosotros como víctimas ofendidos directamente la podemos solicitar, el pago de la reparación. Y bueno, en lo que es el acuerdo reparatorio se hace a través del Ministerio Público, ahí tiene que velar también que no sea desigual, no sea en condiciones de desigualdad, porque a mí me ha tocado ver también que una persona que robó un celular de 1,000 pesos le quieren cobrar 20,000 pesos, entonces ahí el Ministerio Público y el juez tienen que velar que sean condiciones de igualdad de las partes y que sea realmente lo que debe de ser. Y bueno, pues ya en la práctica nosotros nos acercamos como víctimas ofendidos directamente con Ministerio Público o a través de nuestro asesor jurídico y pedimos que se nos repare el daño. Para esto hay que presentar datos de prueba. Si nos robaron un celular, pues si se puede la factura, que a veces no tenemos la factura, pero se busca en internet más o menos el valor comercial del teléfono y se presenta como prueba esa publicación, cuánto cuesta más o menos el celular. Si es un delito donde nos trajo como consecuencias también tomar terapia psicológica, que es en este caso los de un abuso sexual, por ejemplo, bueno, pues hay que incorporar que hemos tomado terapias y tal vez nos deben de extender un recibo de honorarios nuestro psicólogo particular. O sea, siempre hay que presentar datos de prueba mediante nosotros mismos los podemos presentar ante el Ministerio Público o a través de nuestro asesor jurídico, ¿no? Pero siempre debe estar sustentada la reparación del daño, ¿no?, con propiamente el daño causado.
¿sí? Entonces, para que se lleve a cabo, hay que acudir directamente con el Ministerio Público o a través de nuestro asesor jurídico a solicitar la reparación del daño, y él, si está en la hipótesis de los delitos que establecí, que dije de los acuerdos reparatorios, pues sí va a autorizarlo el Ministerio Público. Y si es una suspensión condicional, bueno, ahí también hay gente especializada que va a dar el monto total de la reparación del daño, y esto lo van a hacer a través directamente con Ministerio Público. Perfecto. Isabel, ¿tienes alguna otra pregunta? Sí, nada más, bueno, antes es un comentario y ya la última pregunta. Es muy importante que acudamos a la reparación del daño, entender que, como lo dice Yare, no es otorgar el perdón. ¿Por qué? Porque se nos viene mucho en este tema de delitos sexuales lo complejo que es recibir una reparación del daño y solicitarla y aceptarla. Entonces, cuando pasa esto, por ejemplo, en el tema de solicitar algún tipo de reparación, nos ha pasado que hasta nos piden cursos de empoderamiento, cursos de derechos humanos en temas de haber sido víctima de algún delito sexual, en donde la finalidad no es obtener el dinero, la ganancia, que al final, la otra pregunta es, y creo que tiene mucho que ver, si es un derecho al que puedes renunciar como víctima, porque también es una presión emocional fuerte recibir dinero o algún tipo de reparación a cambio del delito que cometiste, pero creo que tampoco podemos juzgar a las personas que ejercen este derecho, y pasó mucho con el tema de un personaje público en donde la víctima acepta la reparación del daño y ya todo el mundo sale a decir que lo había perdonado por dinero. No es así, es un derecho. Entonces, eso es lo que también es mi última pregunta, Yare. ¿Se puede renunciar a este derecho? Pues sí se puede renunciar, pero pues yo les diría que no renuncien. Hay gente que me ha dicho, es que no quiero saber nada del imputado, no quiero saber, no quiero nada, y bueno, pues pues no aceptan la reparación, pero yo siempre les conmino que sí lo hagan, porque bueno, pues es como la parte de que les causó un daño. Yo sé que con el dinero a veces no se puede resarcir, ¿no? Pero pues para que goce de un beneficio como una salida alterna, yo veo que es importante que no renuncien. Es una garantía constitucional, y bueno, pues yo recomiendo que no lo hagan. Y no sé si me permita nada más un minuto para efectos del Código Penal Federal. Pide la restitución de la cosa, para empezar. Si no se puede restituir la cosa, entonces una indemnización que ya platiqué, que es el daño material y el daño moral. Pero acá me gustaría mencionar esto: en delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, la libertad y el normal desarrollo psicosexual y en su salud mental, así como violencia familiar, bueno, pues tendrán que dar también, aparte de todo lo que mencioné de la indemnización, el pago de tratamientos psicoterapéuticos. O sea, el Código Penal Federal lo establece como una obligación para el pago de la reparación del daño, y también establecen una declaración que restablezca la dignidad y reputación de la víctima, es decir, en medios electrónicos o escritos. Y bueno, pues esto también no tiene que ver con la cuantía, ¿no? O algo económico como tal, sino que realmente restablezcan la dignidad de la persona. Eso es muy importante, Isa. Pues muchísimas gracias, Isabel. Vamos a pasar por último, ya los últimos 2 minutos, Yareli. Quisiéramos que nos ayudaras a cerrar esta actividad, este webinario, con algunas palabras de conclusión. ¿Podría ser alguna recomendación para estas personas en estado de víctimas? Adelante. Muchas gracias. Pues miren, yo les recomiendo que siempre se acerquen a un asesor jurídico gratuito, porque es su derecho, y él los va a orientar de la mejor manera para tomar una decisión, porque a veces, bueno, pues realmente los presionan tanto para llegar a acuerdos reparatorios y que sepan, ¿no?, que cómo es cada salida alterna. Yo les recomiendo que cuando, por ejemplo, nos duele el estómago, pues vamos con un gastroenterólogo. Cuando nos duele el corazón, bueno, tenemos algún problema en el corazón, vamos con el cardiólogo. En este caso, si son víctimas de delito, bueno, pues busquen apoyo aquí en el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, porque tenemos asesores jurídicos que los pueden apoyar tanto en la orientación, ¿no?,
y también en el seguimiento de su procedimiento penal. Es importante que lo hagan porque así se van a sentir seguros. Quien conoce sus derechos los puede ejercer de una mejor manera. Y para terminar este webinar, muchas gracias por la invitación, Isa, gracias licenciada también por la invitación, y quiero terminar con esta frase que les traje, que es del antecesor de Juan Pablo II, Pablo VI, y que dijo: si quieres la paz, lucha por la justicia. Y bueno, pues esa frase me encantó porque no se dejen, son sus derechos, y bueno, más que nada, pues como víctimas no saben qué hacer, están dolidas, están en total incertidumbre, y luego, bueno, la gente se aprovecha de esa situación de vulnerabilidad, y pues les agradezco la invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yareri, tienes toda la razón, estamos totalmente de acuerdo, por eso hemos creado esta estrategia que busca acercar información a las y los ciudadanos sobre los procedimientos que se llevan principalmente en la Fiscalía General del Estado. Muchísimas gracias, te agradecemos tu participación, pero no nos vamos a ir sin que Isabel pueda enviar algunos saludos a las personas que nos siguen. Adelante, Isa. Sí, gracias, Ale. Como lo comentábamos al principio, estoy muy agradecida porque ya tenemos fieles seguidores semana con semana, entre ellos Nora Macías, Ivonne, Fer, que los veo aquí, Cari García también, Miriam, Jafé, Daniela, son quienes nos han acompañado, entre otros, César, Manuel, cada 8 días, no cada 8 días, no cada mes, ¿no? Lo hacemos cada mes. Pero les agradezco muchísimo eso, que se tomen su tiempo y que al final lo compartan, porque varios o varias de ellas son abogadas y abogados, pero queremos que esta información llegue a la ciudadanía en general, entonces compártanlo, por favor, y como decía Yare, si tienen alguna duda, alguna cuestión en donde tengamos que dar alguna asesoría, pues también llamarnos, ¿no? Canalizarnos al Consejo Ciudadano a través del 222-3099-099. Y pues agradecemos también a nuestras familias que nos han seguido también en todos nuestros programas, que son nuestros fans número 1 y que nos escuchan. ¿A mi mamá? Sí, sí, a la señora Soco. Gracias, sí, mami, porque siempre me sigues en todo. Gracias a mi mamá, a mis hijos y a mi hermana. Saludos a toda mi familia, a mis sobrinas también. Gracias. Perfecto, pues ya está. Muchas gracias, Ale, también. Además, se me ocurre que todas estas personas que nos siguen y que nos han seguido a través ya de estos 3 webinarios y que quieran seguir con nosotros, ¿por qué no nos proponen además también temas? Estamos abiertos a poder subir los temas que les interesan para poder crear los siguientes webinarios. De alguna manera, este grupo de esta sesión de 5 webinarios se va a terminar ya en el mes de junio, pero si así nos lo piden y si así lo decide el Consejo Ciudadano y México Unido contra la Delincuencia, podemos seguir con esta serie de webinarios con los temas que más les interesan, siempre con el objetivo de acercar información a las y los ciudadanos sobre los procedimientos que les interesan. Entonces, no me queda más que invitarlos a que nos envíen sus mensajes a través de la página de Facebook de México Unido contra la Delincuencia y del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia. Los vamos a recibir y, por supuesto, que los vamos a tomar en cuenta. Y agradecerle a nuestra ponente, Yareri Ruiz, muchísimas gracias por estar con nosotros. Isabel, muchísimas gracias también por apoyarnos en esta actividad de la ronda de las preguntas y las respuestas. Y lo único que me queda es, nos veremos el próximo mes con un nuevo webinario. Estén pendientes. Saludos a todos. Hasta luego.